esta unidad que es el estudio del circuito magnético bajo carga. Nosotros hemos estado viendo en la máquina de corriente continua ya todas las condiciones para el cálculo, vimos los distintos tipos de vanado, las formas de excitación de la máquina. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle a trabajar a la máquina. Aquellos que ya varias veces le había anticipado de que una cosa era trabajando en vacío, incluso llegamos en las últimas clases a trazar la curva teóricamente, digamos, sin todavía estar nada construido, podemos llegar a trazar la curva característica de vacío de la máquina de corriente continua. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar qué es lo que sucede cuando el circuito está en carga. Digamos de que el estudio sigue siendo lo que nos va a cambiar siempre es algún signo, pero sigue siendo indistinto de que lo veamos como generador o que lo veamos como motor. Si bien nosotros básicamente lo que hacemos, los gráficos y todo demás, lo hacemos como generador, después, insisto, solamente son cambios de forma, no de fondo, en lo que hace a considerarla como motor. Lo que vamos a ver ahora es la reacción del inducido, que es lo que sucede cuando empiezan a interactuar estos, tenemos carga, y empiezan a interactuar estos campos que se van a producir, por un lado en el inducido y por el otro lado en el inductor. Primero lo vamos a ver de forma cuantitativa, o sea, lo que vamos a ver es que a la máquina la vamos a ver en principio como dos partes separadas. Nosotros a este dibujo que tenemos acá ya lo hemos visto varias veces. Y tenemos acá las líneas de fuerza que están produciendo. Consideramos que la máquina todavía no tiene carga, ¿sí? O sea que a través de los conductores del inducido no está circulando ninguna corriente. Y solamente tenemos el campo magnético producido por los polos inductores. O sea, la máquina está trabajando en vacío. No olvidemos de que en el caso de un generador tenemos una máquina motriz que es la que nos está produciendo el movimiento. Por lo tanto, este inducido está girando, el sentido de rotación es el indicado, que sería el sentido horario, y hemos definido de que en esto hay líneas de fuerza que se producen en el polo norte, van a atravesar el entrehierro, atraviesan la zona de las ranuras, como lo veíamos al calcular el circuito magnético, luego circulan por el inducido y se dirigen hacia el polo sur. Acá nos quedaban conformadas una zona neutra, y decimos que en esa zona neutra, decíamos, y seguimos sosteniendo, de que en esta zona neutra, que es a donde van a ir apoyadas, donde van a estar apoyadas las escobillas. Carga, la otra condición posterior es donde hacemos una abstracción y decimos que solamente está circulando por corriente por los conductores del inducido, ¿sí? Decimos además de eso que el sentido que tiene la corriente en estos conductores es que está acá, o sea, entrante a la derecha, saliente a la izquierda desde la zona neutra. Aplicando la regla de Tiro-Bosón, lo que vamos a ver es que si tenemos un sentido de circulación, el
sentido que van a tener los polos, el campo magnético producido por esta corriente que está circulando es este que está dibujado en este caso. O sea, hemos visto, estamos considerando ahora los dos campos por separado. Y decimos además de eso que en este caso no hay saturación. ¿Por qué decimos esto de que no hay saturación? Porque nosotros la diseñamos así. Habíamos dicho de que en la clase anterior, cuando hablábamos de que se podía presentar saturación, era solamente en una parte de los dientes. Pero en general nosotros tenemos que diseñar la máquina de modo tal de que no lleguemos a la saturación, salvo esta pequeña licencia que nos vamos a tomar y que sí le vamos a permitir que en todo caso, para un mejor aprovechamiento, sí se dé esta pequeña saturación en la parte del diente. El resto de la máquina no. Entonces, tenemos, por un lado, el campo que producen los polos principales, y a esto le vamos a sumar ahora el campo que está produciendo, que tiene en general este sentido, que indica la flecha celeste, el campo que está produciendo la corriente que circula por los conductores del inducido. Lo que tenemos que hacer ahora es sumarlas a ambas acciones. Y les pido que le presten atención a este sentido, porque si tomamos, si bien acá no figura una polaridad, porque nosotros dijimos de que esto iba a mover solamente esto, recién acá vemos que la línea de fuerza a la izquierda de la zona neutra, son entrantes, salen del polo norte y van hacia el polo sur, o sea, son entrantes desde el polo norte hacia el inducido. Pero si nos fijamos acá, en esta parte de abajo, ¿sí? Las líneas de fuerza acá venían de los polos inductores, van a venir de izquierda a derecha, pero los de la que me producen los conductores del inducido, acá tienen el sentido opuesto a la del flujo principal. En este otro lado, no, en este otro lado se suman. Lo mismo va a ocurrir de este otro lado. Acá se van a sumar y de este otro lado se van a oponer. Eso es precisamente lo que representamos en este dibujo. Acá estamos viendo cómo los dos campos están interactuando entre sí. Tenemos que esta oposición hace de que las líneas de fuerza se desplacen, digamos así. De este lado que se suma van a tender a concentrarse las líneas de fuerza, y de este otro lado van a tender a debilitarse. Al revés va a suceder en el polo sur. En la parte inferior, con respecto a la horizontal, digamos, en la parte inferior hay una mayor concentración de línea de fuerza, y en la parte superior, con respecto a esa horizontal, hay una disminución de línea de fuerza. Esto provoca el primer efecto visible de esto, que es la interactuación entre ambos cuerpos, entre ambos campos, es que ya la zona neutra no va a estar en donde estaba. Entonces, esto era la zona neutra que antes no le dábamos otra cosa, no le dábamos ningún subtítulo a esto, pero ahora sí lo empezamos a llamar que esta era la zona neutra geométrica. Y lo que vemos acá en realidad es que esta zona neutra, la zona neutra eléctrica, que es la zona neutra real, se ha trasladado. O sea, se ha desfasado un ángulo que le podemos llamar alfa. ¿Sí? O sea, cuando empiezan a interactuar ambos campos, hay un desplazamiento de la zona neutra real en relación a la zona neutra geométrica. Pero no se olviden que nosotros tenemos las escobillas acá fijas. Esto significa que las escobillas, fíjense ustedes, que me están
provocando, están tomando en un lugar donde todavía hay fuerza electromotriz. Si bien está en disminución, pero todavía hay fuerza electromotriz. Lo lógico en este caso es desplazar las escobillas desde la zona neutra geométrica hacia la zona neutra real. Pero acá le empezamos a agregar un condimento, de que la carga, la corriente que circula por el inducido, no es constante. Va a depender del tipo de carga. Si es un generador, va a depender del consumo. Si es un motor, va a depender de la carga que le estemos aplicando. O sea que esta corriente y su consecuencia, las líneas de fuerza que están produciendo, que es esta, que he simbolizado acá, en realidad hacen de que este ángulo, el alfa no sea constante, sino que sea variable. Variable en el sentido de que depende de la intensidad que esté circulando a través de los conductores del inducido. O sea que ya empecemos a pensar de que esta situación nos empieza a complicar la vida. ¿Sí? Porque ya no tenemos una cosa tan idílica como era antes, que estaba todo bien. Esto sigue estando sin saturación, pero fíjense de que si yo esto lo concebí, lo calculé para que sea sin saturación, de pronto por esta reacción del inducido, por esta interactuación entre los dos campos, tal vez en digamos, en esta parte que sería con respecto al horizontal en el polo norte, la parte superior, y con respecto al horizontal en el polo sur, la parte inferior, lo que estoy haciendo es tener que acá me aumenten las posibilidades de que haya saturación. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo más líneas de fuerza de las originales. Entonces, y de este otro lado, se me está debilitando, o sea, con respecto al horizontal, en el polo norte, acá le estoy quitando líneas de fuerza, por lo tanto, no estoy aprovechando esta parte de material. Pero esto no es una condición de cálculo, es una condición de funcionamiento. Por eso de ahí viene el nombre que se denomina reacción del inducido. Lo que vamos a ver a continuación es, acá pretendía explicarle cuál es el fenómeno físico que está ocurriendo, y lo que vamos a empezar ahora es empezar a ver en detalle qué es lo que está sucediendo y cuáles son y por qué estoy sucediendo y cómo lo puedo calcular y cuáles son los inconvenientes que me va a provocar esta reacción del inducido. O sea, tengo una zona neutra real y una zona neutra geométrica. Las escobillas deben estar en la zona neutra real. Por lo tanto, vemos de que hay un ángulo, un decalaje, así se denomina, que me marca la diferencia en cuánto se ha alejado la zona neutra real de la zona neutra geométrica. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a suponer de que tomamos el inducido y lo estiramos, o lo que sería lo mismo, un inducido de radio infinito, y lo que vamos a hacer es analizar ahora cuantitativamente qué es lo que está sucediendo acá. Suponemos de que el campo producido por el sistema inductor, o sea, el flujo phi sub 0 y la inducción que produce, tal como vimos en el capítulo anterior, donde el valor máximo de la inducción en el aire es B sub A. Antes teníamos un valor que era constante, que era B sub A, que era el valor de la inducción en el aire. Recuerden que era lo que venimos calculando nosotros, y esa inducción era para producir el flujo phi sub 0, o producido por el flujo phi sub 0. Y tenemos una curva de inducción en el aire producida por la corriente que circula por el inducido, que es la que acabamos de explicar.
Entonces, lo que empezamos ahora es analizar en esto que hemos estirado, ¿sí? Vamos a tener que esta es la zona neutra geométrica, que es a donde empezamos, con la máquina en vacío. Esto es el sentido de corriente de los polos inductores y esto es el sentido de la corriente en el inducido. O sea, debajo de esta, acá debajo de este polo lo tenemos como entrante y acá son como salientes. Suponemos una máquina de un solo par de polos. En esta zona que es la central, ¿sí?, la cantidad de líneas concatenadas es nula. O sea, voy a hablar ahora de los conductores del inducido. Si yo, para representar este valor, que es la inducción, lo que estoy haciendo es representar la cantidad de líneas de fuerza concatenadas. Entonces, justo acá en el centro, que si bien está circulando corriente, la cantidad para el conductor que justo está en ese momento ahí, la cantidad de líneas de fuerza concatenada es cero. Por lo tanto, este punto es cero. A partir de ahí empiezo a crecer, porque a las entrantes las considero positivas y a las salientes las considero negativas. Acá, desde el inducido, estoy viéndolo. Entonces tengo esta representación. Acá el crecimiento supuestamente debiera ser así y luego así, pero nada más que acá salgo del polo, por lo tanto esa cresta no se llega a dar y empiezo a disminuir hasta llegar a esta zona, luego vuelvo a crecer y así continúo con esta curva que va a completarse de este otro lado dándome esta segunda parte y vuelvo al origen. Este gráfico está hecho considerando que si gira a la derecha como generador o que gira a la izquierda como motor, es indistinto. Bien, la otra curva que he representado es la del valor de los polos inductores, la inducción producida por los polos inductores, esto que ya tantas veces hemos visto, hemos esquematizado, tiene este valor que es el de la inducción en el aire que se mantenía constante. O sea, acá repito la consideración de recién. Por un lado dibujo lo que es las líneas de fuerza y la inducción producida exclusivamente por los conductores del inducido y acá por los polos inductores. El paso siguiente que hacíamos recién era sumar ambas campos. ¿Y cómo hacemos? Lo sumamos punto a punto. O sea que fíjense que acá en el centro tengo el valor de B sub A, como acá es nulo, voy a tener de que este valor en esta curva es B sub A. En este punto, lo que estoy haciendo es sumarle este valor de la inducción debido al inducido, y estoy llegando acá a este valor que es una cresta. O sea, todo lo que he hecho acá es sumarle esta zona que es recta de la curva. Al llegar a este punto, la inducción acá comienza a decaer, con lo cual decae. Pero fíjense que al llegar acá, que era la zona neutra, donde tenía la zona neutra geométrica, ahora voy a tener un valor de inducción que es este. Esta inducción que es transversal y que me queda acá. Esto es lo que recién les comentaba, recién veíamos en el gráfico, de que hay un valor de fuerza electromotriz todavía que está circulando. Si bien va decreciendo, pero todavía la fuerza electromotriz no es nula. Este es el valor de la inducción transversal y que un instante después, cuando esto empiece a invertirse, acá se va a dar en esto que es, ahí recién se anula. O sea, esto que estoy representando acá, este segmento, que acá lo vemos de modo horizontal, en rigor de verdad es el ángulo de desfasaje, el ángulo alfa que le llamamos recién,
que era el desfasaje de la zona neutra geométrica en relación a la zona neutra real. Lo mismo sucede de este otro lado. Si vengo de acá, se resta esto y me va decreciendo. Y el cero, lo que se anula, va a ser antes de la zona neutra, ¿sí? Acá era después, acá va a ser antes de la zona neutra. Y acá tengo este valor que es la inducción transversal, ahora cambia de signo. Luego continúa este trazado hasta acá y se repite el ciclo. O sea, lo que he hecho en esta tercera curva, que la llamo C, tengo la A, la B y la C. En esta tercera curva lo que he hecho es sumar vectorialmente mejor dicho, matemáticamente, todos los segmentos de esto y tengo una curva resultante. Pero esto en realidad es considerando de que no hay saturación. Tengo que, en la máquina, lo que les mencionaba recién es que a la derecha del centro del polo se suman las líneas de fuerza, con lo cual me va a aparecer una saturación. Saturación que va a ser variable y en función de la intensidad de la corriente que circule por el inducido. Entonces, esta saturación va a ser de que no crezca tanto. Acá está representado cuál es la curva teórica que me dará ahí, pero en la práctica en realidad el crecimiento no es tanto en función de la saturación. A la izquierda del centro del polo decía de que se me está produciendo una desaturación. O sea, tengo menos línea de fuerza, por lo tanto no tengo una saturación total. Pero esta superficie, la rayada horizontalmente, se supone que debiera ser igual a la rayada verticalmente, pero no es así porque la saturación me provoca que el decrecimiento de esto sea más intenso que lo que me aumenta de este lado como consecuencia de la desaturación. Por lo tanto, voy a tener, si yo considerara la superficie esta, voy a tener un valor de inducción menor, en definitiva, ¿sí? Que no sería la suma de ambas, sino que va a ser menor a la suma de ambas. Además del desplazamiento de la zona neutra, fíjense ustedes ahora que antes tenía en este lugar solo una inducción que era constante, y ahora voy a tener un valor que es máximo, ¿sí? Que no va a ser este, porque por la saturación no va a ser tan importante, pero sí voy a tener un valor de inducción máximo que es mayor que el BSOA, que la inducción en el aire. Y de acá voy a tener otro valor que es mínimo, pero el mínimo en realidad matemáticamente no me interesa tanto. ¿Por qué es esto? Pues recuerden de que hay pérdidas, hay parámetros que dependen, por ejemplo, las pérdidas de hierro, que dependen de la inducción máxima al cuadrado. O sea, no depende del valor promedio, dependen de la inducción máxima al cuadrado. Entonces, esto ya me va dando una orientación de que esta reacción del inducido tiene más inconvenientes que lo que podíamos estimar recién, que era el desplazamiento de la zona neutra. O sea, uno de los inconvenientes, por cierto que nada despreciable, que es el desplazamiento de la zona neutra real con relación a la zona neutra geométrica. Y recuerden que este desplazamiento no es constante, sino que es un desplazamiento que va a ser variable en función de la corriente de carga. Y además de eso, que tengo un valor de inducción que es más alto que el anterior. No tanto como sería la sumatoria, pero sí es más alto que el anterior. ¿Sí? Entonces, esto me va a producir precisamente estos inconvenientes que son los inconvenientes de la reacción del inducido. Además de eso,
cómo lo que provoca el crecimiento que provoca la desaturación no es igual al decrecimiento de la saturación. Este tramo desde acá hasta acá no es una línea recta, sino que son dos tramos de línea donde esta tiene una pendiente mayor que la de este otro lado. Espero que la estén viendo, digamos, porque esta línea en sí no es un tramo de línea recta como sería como este que se ve acá en la curva C, sino que en la curva D es realmente dos segmentos donde está quebrado. Insisto, aún así aparece una inducción B sub A máxima. O sea, acá en principio lo que ya estamos considerando que aquella teorización, que era que no había saturación como consecuencia de la reacción del inducido, sí hay una parte que no es pareja, pero sí hay una parte que se va a producir una saturación. Vemos que el valor de B sub A se conservará únicamente sobre el eje del polo. A la derecha la inducción aumenta por la suma de ambas curvas y en la zona neutra geométrica ahora el valor no es nulo. Ahí estoy puntualizando lo que les explicaba recién. La distancia que hay desde la zona neutra geométrica a la zona neutra eléctrica es el ángulo alfa. Al valor de la inducción a la zona neutra geométrica lo indicamos con BT, que sería la inducción transversal. Bien. Vamos a ver entonces ahora los inconvenientes que provoca. ¿Sí? Uno de ellos, se los acabo de mencionar, el aumento de pérdidas en el hierro. Recuerden de que tanto las pérdidas por histéresis como las pérdidas por Foucault, eh, por las corrientes parciales de Foucault, dependían entre otras cosas, de la frecuencia, uno de la frecuencia y el otro de la frecuencia al cuadrado, que esto no sería tan importante en este caso, porque la frecuencia no varía, pero sí, sí varía el valor de la inducción máxima al cuadrado. Por lo tanto, las pérdidas en el hierro van a ser mayores en carga que en vacío. Cuando nosotros estudiamos las pérdidas, a eso le poníamos un coeficiente C, que era un multiplicador para las pérdidas en carga. Decíamos que se daba, cuando veíamos rendimiento, había pérdidas en vacío y había pérdidas en carga. Decimos que en carga se incrementaban las pérdidas en el hierro y le damos el nombre de un coeficiente C. ¿Sí? O sea, ahí ya lo habíamos contemplado, simplemente lo que estoy haciendo acá es explicitarlo, esto que lo habíamos tenido en cuenta al ver las pérdidas en el hierro. Otro inconveniente que me aparece es el aumento de la tensión entre delgas del colector. Y estas delgas son las dos delgas contiguas, una delga a la par de la otra. ¿Por qué? La tensión entre delgas vale 2NB por P sobre A. Este factor P sobre A, el que me globaliza todos los tipos de arrollamientos. Recuerden de que entre el imbricado y el ondulado la cantidad de ramas en paralelo. Entonces, poniéndole este factor, lo que hacíamos era englobar a todos los tipos de arrollamientos. La tensión entre dos delgas continuas, es el doble del número de espiras por cada elemento de bobina por P sobre BA. Decíamos que era por B, que en su momento era B sub A, por la longitud, por la velocidad, por 10 a la menos 8, y lo obtenemos en bote. En esta máquina que ya está construida, la velocidad es constante, la longitud es constante, no lo podemos modificar, el número de espiras por cada elemento, por el valor de P sobre A es constante. Entonces, la tensión entre delgas dependerá solamente del valor de B.
¿sí? O sea, todo el resto son constantes. Pero solamente ahora va a depender de B. Si B varía, lo que estoy haciendo es considerar que la tensión entre delgas ahora va a ser mayor, ¿sí? Porque tengo un valor máximo que es distinto del valor en vacío. ¿Cuál es el inconveniente que me puede provocar esta? A ver si tengo un gráfico acá. No. ¿Cuál es el inconveniente que me puede provocar la tensión, este aumento de la tensión entre dos delgas contiguas? Recuerden de que entre dos delgas contiguas tenemos un aislante, ¿sí? Que normalmente es mica, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que la escobilla rozando sobre eso, la escobilla sufre un desgaste, que no es instantáneo, pero sí sufre un desgaste. Y lo que va haciendo de que en este intersticio que nos queda entre las escobillas, se vaya depositando el polvillo, que es el desgaste de las propias escobillas. Seguramente que han visto alguna vez algún colector y han visto la parte negrita esa que le queda entre dos delgas consecutivas. Eso es polvillo que es proveniente del grafito, del desgaste de las escobillas. Si yo, eso tiene una parte que está contemplada, digamos, justamente en base a eso se le da el espesor al aislante. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ahora le he puesto una mayor tensión como consecuencia de la reacción del inducido, me aparece una mayor tensión, va a existir la posibilidad de que se haga un cortocircuito ahí, o sea, que haya una circulación de corriente entre dos delgas consecutivas, ¿sí? Lo cual me estaría anulando a ese elemento de bobina. Hago un instante una pequeña pausa. ¿Les ha pasado en otra cátedra? Porque veo que ahora estamos cumpliendo ya los 40 minutos y yo no tengo ningún aviso. ¿Les ha pasado en alguna otra cátedra que empezaran a prolongarlo más de 40 minutos? Sí, profe, Sí. hoy en electrotecnia. Hoy en electrotecnia. Sí, pues recién le estaba dando clase a los chicos de cuarto en seguridad, riego eléctrico y medio ambiente y tampoco se interrumpió. Lo cual es bueno, digamos así, pero digo, ¿qué pasó? Buenísimo, si por fin ya se puede tener clases sin cortar. Sí, sí. Bueno, bárbaro, claro que sí, porque ya son los 40 minutos del inicio, justamente ahora ya lo tenemos y no me avisó nada, así que bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Decía, hay un aumento de la tensión entre delgas y esto me puede provocar cortocircuitos, lo cual me va a anular alguna de las delgas. Y esto puede repercutir, en definitiva, que me disminuya la fuerza electromotriz entre la que estoy generando en el caso de un generador o que me disminuya la potencia mecánica en el caso de un motor. Esto se puede llegar a ser tan importante que se puede llegar a conformar un anillo de chispas, lo cual me va a anular totalmente el funcionamiento de la máquina. Justamente la parte de mantenimiento va a estar en hacer de que evitar esto y efectuar las tareas de mantenimiento, pero hace lo que nos va a significar de que le debamos dedicar más tiempo a la máquina y consecuentemente mayores costos. Sin embargo, sí lo tenemos que tener en cuenta porque es algo que se está produciendo como consecuencia del funcionamiento. O sea, no hay anormalidades. Estamos viendo qué es lo que sucede cuando la máquina está bajo carga.
se puede llegar a producir ese anillo de chispa. O sea, ya tenemos dos. Hay un aumento de las pérdidas y un aumento de la tensión entre delgas, con lo cual estamos en riesgo, digamos así, de que en algún momento, si no le prestamos la atención, la máquina deje de funcionar. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? ¿Cuáles son los límites, digamos así? La máquina será más sensible a estos anillos de chispa cuando tenga grandes variaciones o fluctuaciones de corriente, o sea, cuando tengamos grandes variaciones de carga, ya sea como generador o como motor. A efecto de obtener un buen funcionamiento, la tensión entre delgas debiera tener los siguientes valores según los diferentes casos. Tensión entre delgas de 40 a 50 voltios para máquinas pequeñas, menor de 35 voltios en máquinas medianas, y menor de 25 a 30 voltios en máquinas grandes. Estos valores son los recomendados por la experiencia. Sin embargo, hay veces que nosotros podemos llegar a esto, lo podemos llegar a calcular si tenemos todos los datos, pero si nosotros compramos una máquina y somos los utilizadores de esa máquina, es muy probable que no tengamos los datos constructivos, o sea, que no los podamos calcular a esto. Entonces lo que se hace es tomar un valor promedio, que es tomar la tensión entre delga media, que es medir la tensión y dividirla por el número de delgas que tenemos. La tensión entre delga media debe ser menor a 16 voltios para máquinas sin arrollamientos compensadores y menor a 20 voltios para máquinas con arrollamientos compensadores. Si bien no lo vamos recién dentro de un par de clases, vamos a ver exactamente cuál es el rol, cómo se construyen y todo más, lo que estamos viendo es que las máquinas con arrollamientos compensadores van a estar, ese arrollamiento compensador va a estar destinado a mejorar este inconveniente de la reacción del inducido, ¿sí? Entonces, va a ser un arrollamiento que le vamos a agregar a la máquina en algunos casos, no siempre, pero le vamos a agregar a la máquina para mejorar o disminuir o atenuar este inconveniente que nos provoca la reacción del inducido. Tercer inconveniente. La distorsión del campo produce una caída de FEM, o sea, es caída de fuerza electromotriz, no es caída de tensión, o sea, definitivo lo vamos a ver en la caída de tensión, pero el origen es una caída de fuerza electromotriz. Con respecto al valor establecido en vacío, ¿sí? Me va a aparecer esta delta E, ya que en carga hay una disminución del flujo magnético total. O sea que el flujo en carga, phi, es menor que phi sub 0, que el flujo en vacío. Porque hemos visto de que el valor de la inducción es menor como consecuencia de esta sumatoria de ambos campos. Entonces, esto me va a decir que la fuerza electromotriz en carga, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero me va a decir que la fuerza electromotriz en carga, hay un delta E que es una caída de fuerza electromotriz, o sea, no es una caída. La caída de tensión sería una caída de tensión originada con otros valores, como por ejemplo resistencia ohmica o alguna impedancia que le pusieron. En este caso no, hay una disminución de la cantidad de líneas de fuerza, por eso tenemos una caída de FEM. ¿Cómo se determina gráficamente cuál sería el refuerzo del arrollamiento excitador para obtener bajo carga la misma FEM que en el vacío? Si me interesara compensar esa caída de fuerza electromotriz, nosotros le tendríamos que agregar una cantidad tita R, o sea, una cantidad de amperios vuelta. Tenemos el tita 0, le tenemos que agregar un refuerzo, ¿sí? Para obtener el mismo flujo que en vacío. O sea que esta
la cantidad de amperes vueltas en carga sería igual a los del vacío más los del refuerzo. En la práctica, la cantidad de amperes vueltas de refuerzo está entre el 15 al 20, o al 25% de este factor que es C por I, que es la capa de corriente por el paso polar. ¿Qué es la capa de corriente? Es un factor que tiene en cuenta la carga eléctrica en la máquina, o sea, es un indicador que tiene esto. Hay una fórmula para la capa de corriente, que es el número de espiras por la corriente inducida dividido pi por diámetro. O sea que esta tiene en cuenta fundamentalmente el valor de la corriente que circula por el inducido. Y especificamos que por los conductores del inducido circula una corriente de carga que por supuesto que es la misma, depende, perdón, también de la cantidad de conductores que tengamos distribuidos en el inducido. O sea, no es lo mismo si tenemos 2 conductores que si tenemos todo el devanado recubierto. Esto hace de que se forma esta capa de corriente, y la idea es cómo se distribuye los amperios que están circulando a través de la periferia del inducido. O sea, cómo está distribuido esto, como si fuese, como su nombre lo indica, una capa de corriente que está circulando por ahí. Esto se ejemplifica entonces que más conductores tenemos distribuidos, más veces circula esa corriente por la zona superficial del inducido en la ranura. Todo esto implica calentamiento, disipación de energía, etc. Entonces, cuando la máquina más conductores tiene, más sometida estará a los efectos propios de la carga eléctrica. Tenemos la fórmula de la capa de corriente, o sea, nos está indicando esa distribución de cómo se distribuyen los amperios voltios en la periferia. Y este es uno de los valores que normalmente se eligen para el cálculo inicial de la máquina. Sus valores están tabulados. Nosotros, recuerden de que para llegar a calcular esto, para llegar a determinar la caída de FEM, vamos a empezar paso por paso. Partimos de la curva característica de vacío, que es esta que está acá al medio, ¿sí? Esta es la curva que ya vimos cómo se trazaba, que es, insisto, se puede hacer por ensayo o se puede determinar teóricamente, y teníamos la curva característica de vacío. Nosotros en esa curva de vacío, para una determinada cantidad de amperios vueltas, que era θ 0, teníamos este valor que era E sub 0, que es la fuerza electromotriz en vacío. Hasta ahí habíamos llegado en el conocimiento de lo que es la curva característica de vacío. Entonces, estos θ 0 me producían una fuerza electromotriz de sub 0, me quedaban determinando un punto, y luego con métodos iterativos lo que hacía era construir esta curva. Para hacer esto, para hacer esta determinada caída de FEM, tengo que tener en cuenta que esto va a ocurrir pura y exclusivamente en el entrehierro. O sea, la saturación, esto va a ser en las expansiones polares, y entonces solamente voy a tener que tener en cuenta la caída de tensión magnética en ese lugar, que es lo que pasa del polo inductor al polo inducido. O sea, que me va a abarcar el aire y me va a abarcar los dientes. Entonces, hago de esta curva característica de vacío, hago una simplificación y voy a hacer lo que se llama curva característica de paso, donde solamente voy a construir esa curva teniendo en cuenta la caída de tensión magnética en el aire y en los dientes. No considero la culata, los coronas, los polos inductores, eso no lo considero, y puedo construir exactamente lo mismo, ya sea por ensayo o por cálculo, esta segunda curva, que es la curva característica de paso. Paso del inductor al inducido, ¿sí? Y esto, para ese mismo valor de θ 0, para el mismo de θ 0 que me producía el valor de E, que es este, fíjense que ahora esto
me da otro punto de intersección en esta característica de paso y acá bajo una vertical hasta cortar el eje de las abscisas. A partir de ahí, le sumo y le resto esto que es la capa de corriente por el ancho polar ideal, por B sub ID. ¿Sí? Este producto le sumo y le resto y fíjese, la tercera curva, la de abajo, todavía no existe. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desde acá, desde esto, le sumo acá y voy a encontrar a este punto y al restarlo voy a encontrar este otro punto. La característica que tiene que tener es que en esta curva, acá, esta superficie debe ser igual a esta otra. Es igual a esta otra. Me queda que es igual a esta otra. A partir de ahí, yo lo que hago es aplicarla. Tengo entonces, voy a tener tres valores. Uno que es este, que es el mínimo. Otro que es E sub 0. Otro que es este. ¿Sí? Y aplico la integral de Simpson y voy a obtener como resultado este punto. ¿Que a dónde se va a dar? Y se va a dar estrictamente con la θ 0. O sea, voy a construir y voy a obtener este punto. Desde acá hasta acá es la caída de FEM que estamos representando, ¿sí? Si yo vuelvo a repetir todo el cálculo iterativamente, voy a tener una tercera curva que es esta, que es la que está más abajo, que es la curva, ahora sí, de la fuerza electromotriz en carga. ¿Sí? O sea, repito, para que les quede claro cómo es el procedimiento. Tengo curva característica de vacío. Esta ya la tenía de antes, ya la había trazado para esa máquina. Esta curva me indica que para una cantidad de amperios vueltas θ 0, yo voy a tener una fuerza electromotriz E sub 0. Esto es mi máquina trabajando en vacío. La someto a carga esto. Para someterla a carga, previamente, lo que hago es construir una curva característica de paso. Esta curva característica de paso lo que hago es tener en cuenta cómo se distribuye esa corriente por toda la periferia del inducido, con esta famosa capa de corriente, y solamente construyo una curva que va a ser más alta que la característica de vacío porque estoy teniendo en cuenta menos caídas de tensión magnética. No considero la de la corona, no considero la de culata, ni considero la de los polos inductores. Solamente considero la en el aire y en los dientes, que es lo que me interesa, que es a donde se está produciendo la reacción del inducido. Entonces tengo una segunda curva que es más elevada. A partir de donde esa segunda curva me corta a la horizontal, esto que era la fuerza electromotriz E sub 0, vengo y a este punto, a este eje, le sumo y le resto el valor de la capa de corriente por B y D, por el ancho polar ideal. ¿Sí? Cuando vengo acá, levanto nuevamente las ordenadas hasta cortar a la curva característica de paso en este punto y en este punto, y voy a tener ahora entonces tres puntos, este y este, que es, con ellos puedo aplicar la fórmula integral de Simpson y lo que me va a dar es un resultado, otro punto, que va a ser este con los amperios vueltas θ 0, que me va a dar este. Entre esto, que es la fuerza electromotriz vacío, y esto, que es la fuerza electromotriz en carga, tengo esta caída de FEM. Si yo quisiera compensar a esa caída de FEM, lo que tengo que hacer es agregarle una cantidad de amperios vueltas
para compensar la reacción de inducido, de modo tal de llevarlo a este valor para así ahí compensar y llegar hasta acá y volver a tener en carga la misma fuerza electromotriz que en vacío. Esto puede ser de que lo quiera hacer o puede ser de que no. Lo que sí tengo que saber es que existe esta necesidad, que es calcular la fuerza electromotriz en vacío, y puedo determinar los amperios vueltas de refuerzo para llegar a tener en carga la misma fuerza electromotriz que en vacío. Esto es lo que está explicado en este texto, y puedo en definitiva obtener la fuerza electromotriz en carga si no le he puesto los amperios vueltas de refuerzo. Reitero por enésima vez, es una caída de fuerza electromotriz, no una caída de potencia. Lo otro es la cuarta consecuencia, es desplaza las zonas neutras. Esto ya lo hemos visto gráficamente, ahora vamos a analizarlo a esto de que cómo se encuentra este valor y qué nuevo inconveniente nos trae eso. O sea, que la zona neutra no se encuentra entonces entre la zona neutra geométrica, sino que hay una diferencia entre la geométrica y la real. Las escobillas, insisto, tienen que estar en la zona neutra real. ¿Cuál es este efecto de la desviación de las escobillas? O sea, acá tenemos esto era la zona neutra geométrica y las escobillas se nos han desplazado hacia este lugar. Eventualmente, si se trata de motor, el desplazamiento sería al otro lado, que es lo que estamos representando. Si se nos va a desplazar un ángulo, acá es a donde se está produciendo la inversión del sentido de la corriente, por eso la escobilla tiene que estar en ese lugar. Esa es la zona neutra real. En la línea media del intervalo entre polos existe ahora un campo magnético producido por el flujo transversal, o sea, la inducción transversal esa que hablábamos, con inducción B sub T. Dejando las escobillas sobre la línea media del intervalo entre polos, el campo transversal inducirá una fuerza electromotriz en las bobinas. O sea, esto es si no llego a mover las escobillas, si yo las dejo en la zona neutra geométrica, si las dejo acá a las escobillas, hay una fuerza electromotriz que se me va a inducir y que se va a oponer, esta es la debido al flujo transversal, y que se va a oponer a la causa que la está generando. Esto, en definitiva, me va a provocar una nueva caída de fuerza electromotriz. Insisto, si es que yo no muevo las escobillas de la zona neutra geométrica, voy a tener una nueva caída de Fenn, que es lo que presumíamos en el primer gráfico, cuando veíamos de que tenía que estar, si estaba acá y no lo movíamos, había una parte que se me estaba anulando. Es precisamente eso, ahora lo podemos cuantificar. Para situar las escobillas en la verdadera zona neutra, se habrán de desplazar a lo largo de un arco de amplitud alfa, mayor o menor según la carga. Si investigamos en qué sentido conviene descargar las escobillas, o sea, en qué sentido tendríamos que mover las escobillas, constataremos que en un generador o dínamo habrá que hacerlo en el sentido de giro y en un motor en el sentido contrario. O sea, por eso les decía recién que esto es para generador o para motor. Si el sentido de giro, este sentido de giro es el sentido horario, nosotros tendríamos que hacerlo con un generador, ¿sí? Y si es en un motor, lo tendríamos que descargarlo en sentido contrario, ¿sí?
Como con el decalodo de la escobilla, la distribución de la corriente en la superficie del inducido varía según se indica en la figura, también variará en la curva A en la figura D. Y por lo tanto, a las escobillas habrá que desviarlo a lo largo de un arco mayor que alfa. O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es decalarla un ángulo a eso, un ángulo algo mayor para compensar, porque no nos olvidemos que esto, si nosotros decalamos la escobilla, también se decala, también se mueve el valor de la inducción, ¿no? Porque la corriente va cambiando ahora y también se mueve eso, o sea que vamos a tener que, como que algo que se va realimentando, entonces vamos a tener que girar un ángulo mayor que solamente en la diferencia entre la geométrica y la real. Lo que hacemos acá es representar gráficamente y lo que estamos viendo es que se va a producir otra fuerza, otra caída de potencial que está representada por esta curva. Acá tenía esta curva que era la característica de vacío, esta es la que vimos recién, como se calculaba que era la FEM en carga, y acá vemos de que como consecuencia de esto me aparece una E', que es la función, una adicional, que es la caída de FEM, ¿sí? Beta es el arco de calado de las escobillas, medio centímetro sobre la superficie del inducido. En carga y con la escobilla de calada contribuye a formar el campo magnético, los amperios vuelta inductores θ 0, los amperios vuelta longitudinales θ t, y los amperios, θ L, perdón, y los amperios vuelta transversales θ t, los cuales de actuar independientemente generarán sendos campos magnéticos cuyos ejes están marcados en figuras como θ 0, θ L y θ t, que son estos los valores que nosotros estamos representando. ¿Sí? Nuestros amperios vuelta en definitiva para compensar todo eso son θ 0 más los θ R, que son los de reacción, más los amperios vuelta para compensar los θ L. O sea que tenemos una tercera curva y hay que agregarle más amperios vueltas para producir. Bien. De este modo, lo que hacemos, hemos visto este tema bastante, les aclaro, es bastante importante, este es uno, aquellos que les toque rendir, es uno de los temas que a mí me encanta tomar en los exámenes porque es bastante rico en el análisis y en las posibilidades. Creo haberles comentado cuáles son las situaciones que se van a producir en este caso, qué es lo que podemos tener y fundamentalmente el por qué se produce esta reacción del inducido. La clase que viene vamos a ver el problema que nos significa la conmutación. La conmutación es la inversión del sentido de corriente en un elemento de bobina, y vamos a calcularlo, y ese es otro de los temas también muy importantes que se van a dar para la máquina en carga. Así que bueno, por el momento voy a dejar de compartir. Les voy a pedir a ustedes de que se anoten y además, si hay preguntas, las respondo. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿La fecha de parcela está confirmada para el 29? Nosotros, el 29 de octubre, ese sería el parcial número 2 para
el teórico, digamos. Después hay otra fecha posterior que va a ser la recuperación. Si es que hay alguien que deba recuperar. ¿Sí? Perfecto, ingeniero, gracias. Bueno, si no hay otras consultas, dudas, inquietudes, solamente me queda decirle de que esperemos que llueva y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, profe. Gracias, Buenas noches, Diego. ingeniero. Buenas noches.